Hola, bienvenidos. En este capítulo vamos a tratar un tema que me han estado pidiendo. Para el cálculo de los intereses, el método francés lo he implementado en este capítulo. Vamos a ver cómo funciona, si es correcto. Por lo que he investigado, he tratado de adaptarlo en esta opción. Vamos a ver estos tres puntos. Tenemos este ejemplo con un importe de 10,000, periodicidad de pago semanal a 10 cuotas a una tasa del 36%. Vamos a observar un cambio en este formulario. El tipo de cálculo lo he modificado a un combo box. Aquí tenemos esas tres opciones. Anteriormente esto lo tenía mediante radio button. Todo lo demás se conserva. También quiero comentar el tema del periodo de gracia. Para este caso del método francés, no he observado cómo se comporta ese método. Aquí lo que entiendo es que en el primer pago tendríamos que otorgarle un periodo de gracia. Por ejemplo, en este caso que inicia en esta fecha 29, estoy poniendo el primer pago la siguiente semana. Este es periodicidad semanal. Por lo tanto, cuando se trate de un periodo de gracia, se entiende que tendríamos que permitir que ese pago de capital no fuera la siguiente semana o el siguiente mes en caso de que fuera periodicidad mensual. Tendría que ser a lo mejor una semana después o 2 semanas o tres, dependiendo del periodo de gracia que deba tener. No he observado algunos ejemplos en este método, pero lo que se entiende que en las primeras cuotas que tenga periodo de gracia debería de pagar al menos los intereses o se tendrían que acumular al primer pago de la cuota. No lo estoy manejando en este caso. En este caso, todos los ejemplos tendrían que empezar en la siguiente semana cuando es periodicidad semanal o cuando es periodicidad mensual, tendrían que iniciar forzosamente el siguiente mes con el pago de la primera cuota. En los demás métodos de saldo global y saldo insoluto, sí se permite fácilmente el periodo de gracia porque el interés lo podemos acumular a la primera amortización. Ahí de cierta forma no habría ningún problema. Otro detalle con este método francés es cuando causa impuesto. Se complica un poco porque para obtener la cuota es una fórmula que no incluye impuestos. Si le agregamos impuesto, pues, como podemos ver aquí, el cálculo de los intereses son variados o variables cada cuota. Entonces, acumular el interés se complicaría un poco, probablemente mediante la búsqueda de algún factor dependiendo de la tasa del impuesto, podríamos obtener a lo mejor un resultado para que la cuota fuera fija, incluyendo impuesto. No sé si ustedes hayan manejado este método o quienes manejen este método, incluyendo impuestos, si es que lo manejan con impuesto, si pueden compartir esos ejemplos, con todo gusto yo lo puedo agregar al proyecto. Mientras vamos a verlo sin impuestos. Vamos a ver este método, cómo está implementado, qué cambios vamos a observar en este capítulo. Primero que nada, como les comenté, vamos a ver el cambio de el tipo de cálculo. En el evento initialize vamos a encontrar que aquí estamos cargando en este combo box
mediante un array. Vamos a agregar esos tres métodos, método francés, saldo global y saldo insoluto, para que cuando inicie el formulario tengamos lleno esta lista en nuestro combo box. Del método francés vamos a agregar en este botón, aquí vamos a observar algunos cambios. He agregado estas líneas de código para inicializar en cero estos labels donde presentamos los totales. Y he agregado esta línea de código, estas que vemos aquí, para cuando tengamos seleccionado el método francés. Además, estoy excluyendo del cálculo de este método francés. Aquí observamos una validación que si la periodicidad es diario o periodicidad al vencimiento, lo estoy excluyendo de este cálculo porque sería un poquito más complicado manejarlo cuando tengamos préstamos con pagos diarios. Al vencimiento no aplica porque es una sola cuota, no tiene caso desarrollar algún procedimiento o incluir en el procedimiento esta periodicidad. Caso contrario, de cuando se trate de otras periodicidades, cuando es semanal, quincenal o mensual, entonces vamos a irnos a este procedimiento. El procedimiento lo he hecho de esta forma. Aquí lo observamos. Aquí estoy declarando unas variables que son las que nos van a servir para hacer este cálculo. Aquí estoy haciendo el cálculo de la cuota dependiendo de la periodicidad, si es semanal, si es quincenal o si es mensual, que son las tres periodicidades que vamos a permitir en este método. Voy a poner un punto de interrupción para que se nos facilite mejor la comprensión de este código. Vamos a seleccionar a un cliente, vamos a poner un importe de 10,000 y vamos a empezar con la periodicidad mensual, que va a aplicar de igual forma para todos, ya sea semanal o quincenal. Vamos a hacer este ejemplo de forma mensual. Y como les comenté, el primer pago forzosamente lo tenemos que hacer el próximo mes. Cuando empezamos a hacer el procedimiento, vamos aquí a identificar de qué periodicidad se trata. Se trata de periodicidad mensual. Y aquí vamos a tener esta variable de tasa. Cuando se trata de mensual, la tasa que tenemos seleccionada, en este caso es 36, lo vamos a dividir entre 12. Y lo dividimos entre 100 porque se trata de un porcentaje. Entre 12 porque es tasa anualizada. Y para este cálculo lo estoy haciendo de forma mensual. Cuando se trate de periodicidad quincenal, la tasa lo estoy dividiendo entre 12 y ese resultado lo voy a dividir entre 2 porque el mes trae dos quincenas. Cuando se trata de semanal, esa tasa la vamos a dividir entre 12 para obtener la tasa mensual y la vamos a dividir entre 4,3. Lo he hecho de esta forma porque de esta forma la tasa queda más ajustada cuando se trata de periodicidad semanal. Entre 4 porque normalmente algunos meses trae 4 semanas o algunos traen 5 semanas. Por eso me ha resultado este factor 4,3 y entre 100 siempre porque se trata de un porcentaje. Obteniendo nuestra tasa, en este caso es 0,03, vamos a hacer el cálculo. Aquí tenemos todas las variables. Tenemos la tasa, tenemos el plazo, que es de 10 cuotas,
tenemos el importe de 10,000 pesos, el importe de la solicitud del préstamo. Estos son unos valores que van en ceros que también es importante que los incluyamos. No voy a andar mucho en este. Si desean alguna explicación más a fondo de cómo obtenemos o por qué se hace de esta forma, por favor lo comentan en los comentarios de este capítulo. Estoy redondeando para no obtener decimales. Como lo pudimos observar, todos los importes están redondeados, no vemos decimales. Aquí vamos a llevarnos otras variables, como lo podemos ver aquí. Seguimos haciendo nuestras variables. Aquí llevamos datos en cada una de estas variables. Y a partir de aquí empezamos a hacer nuestro cálculo. Para el cálculo del interés vamos a multiplicar el saldo, voy a detenerme aquí, por la tasa para obtener la cuota de interés. En este caso vemos que tenemos un interés de 300 en el primer caso o en la primera cuota. Y los días del periodo son 31, que es la diferencia entre el primer pago y la fecha en que se está otorgando este préstamo. El impuesto, en este caso mencioné que es cero, pero lo estoy incluyendo. Para calcular la cuota, vamos a hacer una operación. Aquí tenemos una variable que se llama total. Este total es como determinamos la cuota total, la cuota incluyendo capital e interés. En este caso, si vemos el cálculo que nos dio de aplicar esta operación, nos da un total de 1,172, que es el total de la cuota que va a haber en cada uno de los periodos. Por lo tanto, después de haber hecho el cálculo de los intereses, que en este caso son 300, para la cuota de capital vamos a tomar ese total menos la cuota de intereses y el resultado en el primer caso nos da 872. Y a partir de aquí vamos a empezar a llenar nuestro list view con cada uno de los datos. Si pueden observar, aquí se van llenando cada una de las columnas hasta llegar a la última columna. Voy a dejar continuar y nos vamos a ir a la segunda. Si observamos, vemos la cuota total de 1,172 y aquí está el desglose. 872 de capital y 300 de interés. Si le doy continuar, nos iríamos a la segunda cuota. Vamos a verlo y vemos que ha llenado la segunda cuota. Vemos el importe de la cuota 1,172. Vamos a ir observando en cada una de las cuotas. Y de esta forma se van llenando los importes de capital y la cuota de interés. Esa cuota de interés lo vamos a ir haciendo sobre el saldo insoluto que nos va quedando. Como podemos observar, aquí nos quedan 4,367, que sería descontando 5,371 menos 111. Y así sucesivamente vamos a continuar con todos los demás. Todas estas líneas de código son parecidas a la que teníamos en los otros métodos, en el caso de saldo global, en el caso de saldo insoluto. Voy a dejar continuar para que termine y vemos lleno nuestro list view con todos los datos de este método. Si modificamos el importe, por ejemplo, a 20,000 y recalculamos, nos da ese mismo resultado con las cuotas fijas y ese importe distribuido entre el capital
y el interés. Y en la parte inferior, como ya lo teníamos, los totales de cada una de la columna. Este es el capítulo o los puntos que estamos viendo en este capítulo para este método francés que algunos lo habían pedido, que es bastante común en muchos países o en la mayoría, entiendo. Entonces, quiero por favor lo analicen si está correcto según mis pruebas. Al parecer funciona correctamente. Como lo comenté al principio, el tema de el periodo de gracia, por favor, háganmelo saber. Yo no conozco mucho de este tema, mucho menos del método francés, no lo había trabajado nunca, entonces es prácticamente nuevo para mí. En el caso del impuesto, también por favor comenten si es necesario. Veo la forma de incluirlo y que nos permita determinar una cuota única para todas las, perdón, un importe único en cada una de las cuotas. Vamos a ver un ejemplo de saldo insoluto y que tenga periodo de gracia a manera de ejemplo nada más. Vamos a ver cómo se comporta. Si, no, si vemos aquí, como les comenté, en este caso tiene un periodo de gracia. De acuerdo a la fecha en que se está otorgando, en teoría debería empezar el siguiente mes, o sea, el 30 de octubre. Le estamos dando un mes de gracia, un periodo. Por lo tanto, ese interés se está acumulando en la primera cuota y como podemos observar, la cuota es mucho mayor que las demás. Entonces, de esta forma manejaríamos el periodo de gracia. En el caso de saldo global, vamos a ver cómo se comporta. Aquí es fijo, aquí sí no habría tanto problema porque ese interés se acumula y se divide entre el número de cuotas. Aquí no habría ningún problema ese periodo de gracia, incluso si seleccionamos hasta diciembre, vamos a ver cómo se comporta y si podemos observar el interés sube porque son más días o transcurren más días hasta el último periodo, que en este caso se va hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, los intereses son mayores y las cuotas también son mayores en cada una, el importe del pago. Dejamos hasta aquí este capítulo. Por favor, comenten en los comentarios el tema de este capítulo para que podamos enriquecerlo o en caso de que se encuentren algunas inconsistencias, háganlo saber para poder trabajarlo y corregirlo. Nos vemos en el siguiente capítulo con otro tema de este proyecto.